Buenas tardes a todos los presentes. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial del MEF, y les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación sobre la programación multianual presupuestaria 2023-2025, etapa de estimación de ingresos para cada gobierno nacional y gobierno regional. La presente reunión tiene por finalidad que los funcionarios de gobierno nacional y de gobiernos regionales conozcan los principales hitos y plazos de la estimación de ingresos, como el registro por parte de los pliegos, los recursos estimados por el MEF y las reuniones de sustentación alienados a lo establecido en el artículo 8 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. En ese sentido, nuestra expositora desarrollará las principales etapas de la programación multianual presupuestaria, haciendo énfasis en la etapa de estimación de ingresos por las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios, que se prevé recaudar o percibir durante los 3 años que comprende la programación multianual presupuestaria, incluyendo la proyección de los saldos de balance correspondientes. Todo ello a fin de que los pliegos de gobierno nacional y gobiernos regionales realicen el adecuado registro de sus estimados de ingresos en el módulo de la programación multianual presupuestaria, con el cual darán inicio al proceso de programación multianual presupuestaria del presente año. De esta manera, iniciamos la capacitación. Antes debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de ingresar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, doy la bienvenida a nuestra expositora Leslie Rojas Flores, de la Oficina de Programación Presupuestal de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la DGPP. Adelante, Leslie, bienvenida. Muchas gracias, Marieli. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes con todos los representantes del Gobierno Nacional y Gobierno Regional. Mi nombre es Leslie Rojas y en esta primera oportunidad comenzaremos a desarrollar los principales hitos dentro de la primera etapa de la programación multianual presupuestaria, etapa de estimación de ingresos. Su proyección y registro en el módulo de la programación multianual, así como también la respectiva sustentación. A continuación, les presento el contenido de mi exposición. En primer lugar, hablaremos sobre el marco normativo que da sustento a la etapa de estimación de ingresos. Luego se verá el alcance normativo. Repasaremos brevemente el proceso de la programación multianual presupuestaria 2023 hasta 2025 y sus principales hitos. Se detallará en qué consiste la etapa de estimación de ingresos, los objetivos, cuáles son sus partes, así como sus principales hitos. Se brindará las indicaciones a considerar para el adecuado registro de las estimaciones de ingresos en el módulo de programación multianual presupuestaria, etapa de estimación de ingresos 2023-2025. Se detallará algunas propuestas de metodología de estimación de modo que pueda aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. Y por último, se brindará algunos alcances generales para las reuniones de sustentación. Muy bien. El marco normativo se sustenta en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y el que establece el marco de la asignación financiera del sector público, así como la Ley General de Presupuesto del Sistema Nacional de Presupuesto, las cuales regulan la programación multianual presupuestaria como la fase del proceso presupuestario. Asimismo, la Directiva de Programación y Formulación Presupuestaria define las etapas de programación multianual presupuestal, siendo la primera etapa la etapa de estimación de ingresos. En cuanto al alcance normativo, lo establecido para la estimación de ingresos aplica a los pliegos del Gobierno Nacional, a los del Gobierno Regional y gobiernos locales. Y la contraparte se encuentra la Dirección General de Presupuesto Público como ente rector y a cargo de la estimación de ingresos y demás etapas de la programación multianual presupuestaria. Como tercer punto, y para dar contexto a la presentación, es relevante hacer referencia a la programación multianual presupuestaria. El actual ejercicio de la PMP abarca 3 años fiscales, el periodo comprendido entre el 2023 y el 2025 y se sujeta a las reglas fiscales vigentes. La PMP tiene 3 etapas en las cuales participan los pliegos.
Tenemos como primera etapa la estimación de ingresos, que comprende la estimación de los flujos financieros y saldos de balances de las fuentes de financiamientos distintas a recursos ordinarios para los años de la PMP. Luego, la aprobación y comunicación de la APM, en donde se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego para los años de la PMP y que luego es comunicado mediante los oficios a las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional. Y finalmente, la distribución y registro de la APM, que comprende la publicación de los diplomas y la desagregación de dicha asignación en el módulo de la programación. De esta manera, el primer gran hito de la programación multianual es la entrega de los diplomas, que constituye los techos presupuestarios tanto para ingresos como para gastos. Este proceso inicia con la etapa de estimación de ingresos, que para el caso de los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, comprende que internamente cada pliego realice sus estimaciones de ingresos. Registra dichos estimados en el módulo de la programación multianual. Posteriormente, se prepare y sustente su metodología de estimación y los montos registrados, a través de una reunión de sustentación con su sectorista de presupuesto y otros representantes del MEF de corresponder. En caso se acuerden ajustes en los registros productos de dichas reuniones, los pliegos coordinarán con su sectorista de presupuesto para solicitar la reapertura del módulo y efectuar los ajustes correspondientes. De esta manera, esta información es insumo para la elaboración de la APM y los diplomas. Entremos al detalle de la etapa de estimación de ingresos. Esta etapa consiste en la estimación de los flujos y saldos de balance financieros que se prevén recaudar durante la programación multianual 2023-2025 con el objetivo de brindar una previsión de ingresos adecuada y precisa necesaria para la estimación de la APM. Es así que se tienen dos objetivos específicos: la mejora continua en la estimación de la recaudación por parte de las entidades, la misma que debe ser concordante con el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a norma legal vigente. Por un lado, se busca como primer objetivo específico la mejora en la estimación de la recaudación para progresivamente reducir la variación PIA-PIN, darle mayor precisión a los datos ya que se tienen límites a la incorporación de mayores ingresos. En el 2021 se tuvo una variación promedio de 20.326 millones de soles entre PIA y PIN de las fuentes de financiamiento a las que se sujetan los límites para los tres niveles de gobierno. En general, en el periodo 2016 y 2021, las modificaciones del PIN ascendieron a 16.4 mil millones. En promedio, esto representa 49% de la variación PIA-PIN anual, por lo que con este objetivo se busca aumentar la credibilidad del presupuesto. Y por otro lado, el segundo objetivo específico de respetar el uso específico, valga la redundancia, de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a la norma legal vigente, consiste en buscar entender y analizar las asignaciones específicas de los ingresos según la norma legal, que nos permita asignar adecuadamente dichos recursos a sus genéricas de gastos asociadas. En la PMP anterior se registraron 17.416 millones de ingresos con asignaciones específicas para el 2022 en los pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos regionales. Algunos ejemplos que podemos sacar son los siguientes, ¿no? En caso del pliego 06 Minjus, registró que su RDR por venta de derechos administrativos constituyen recursos financieros del Fondo de Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Esto está en el artículo 2 del Decreto Supremo número 0494 de Minjus, cuyo uso está destinado para financiar la organización y el funcionamiento del indicado consejo, ¿no? Va para la GG3, gasto corriente. En el caso del pliego Mincetur, registró que el 2% de su RDR por arancel especial proveniente del exterior a la zona comercial de Tacna constituyen recursos para financiar la supervisión del sistema.
Esto dispuesto en el artículo del DS número 021-2003 MINCETUR, ¿no? Con lo cual se asigna específicamente a dicho fin. La genérica 3, gasto corriente. En cuanto al aspecto normativo, el artículo 8 de la Directiva de Programación regula la etapa de estimación de ingresos, brindando los lineamientos en cada una de las partes del proceso de estimación de ingresos por parte de los pliegos. Detalla lo que resumiremos en esta presentación sobre la proyección y registro de ingresos a ser percibidos por el pliego. El análisis del uso de los ingresos a ser percibidos, la sustentación de los estimados y finalmente la parte de los ingresos cuya estimación está a cargo del MEF. En todo este proceso de estimación de ingresos presentado en el artículo 8, están involucrados los pliegos presupuestarios de los 3 niveles de gobierno. No obstante, la participación es diferenciada. La principal diferencia es que los pliegos del gobierno nacional y gobierno regional llevan a cabo reuniones de sustentación. El cronograma con el listado de las entidades que participarán de las reuniones de sustentación se mostrará como anexo en la Directiva de Programación, que a la fecha se encuentra en proceso de publicación. También enviaríamos oficios para una mayor información. Dentro de la etapa de estimación de ingresos, encontramos como primer paso la proyección y registro de los ingresos por parte de los pliegos. La proyección y registro de los ingresos por parte de los pliegos se realiza a través del módulo de la programación multianual, etapa de estimación de ingresos. Ahí los pliegos de los 3 niveles de gobierno deberán registrar la estimación de su recaudación de ingresos, teniendo en cuenta los recursos que serán efectivamente disponibles para las fuentes de financiamiento distintas a RO. Por otro lado, los pliegos del gobierno nacional y gobierno regional también deberán registrar la base que define un uso específico de las asignaciones. La información registrada en esta etapa constituye una base referencial para poder determinar la APM de las fuentes de financiamiento distintas a la de recursos ordinarios. Muy bien. De acuerdo a la naturaleza y el tipo de ingresos se deberá registrar en el módulo de la programación multianual etapa de estimación de ingresos la información descrita en la siguiente tabla. En primera instancia, entendamos como flujo a los flujos financieros que ingresan a los pliegos como conceptos, por conceptos distintos a los saldos de balance. Específicamente a estos flujos se les conoce como otras genéricas en los diplomas. Ahora sí continuamos. Las estimaciones de ingresos de las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias deberán ser registradas por el pliego tanto flujo como saldos de balance. Asimismo, es importante señalar que las estimaciones registradas de ROC serán validadas, ojo, en cuanto a consistencia por la Dirección General de Presupuesto Público. Es decir, la DGTP brindará las cifras finales a considerar en la APM. En cuanto a la fuente de financiamiento o recursos determinados, los pliegos podrán registrar los ingresos correspondientes a los rubros de contribuciones a fondos e impuesto municipal, tanto saldo de balance como flujo. Asimismo, podrán registrar únicamente los saldos de balance de los rubros de fondo común y canon, sobrecanon y regalías mineras, ya que la estimación de sus flujos se estará a cargo del MEF. Específicamente, los pliegos no podrán registrar ingresos en los siguientes clasificadores pertenecientes a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados, ya que tampoco se encontrarán habilitados en el módulo de la programación multianual. Están Foncomún, Foncor, canon y sobrecanon petrolero, canon minero, canon gasífero, hidroenergético y pesquero, las regalías mineras, FOCAN, las regalías de la actividad minera o contractual, la renta de aduanas, la participación por eliminación de exoneraciones y participación por programas de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Dentro de la etapa de estimación de ingresos están involucrados diversos actores, como los pliegos de los 3 niveles de gobiernos y las distintas direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF está a cargo de la estimación de los ingresos que no son registrados por las entidades en el módulo de la programación multianual, etapa de estimación de ingresos. En particular, el MEF, a través de la DGPP, la DGPMAC y la DGTP,
está a cargo de la estimación de los siguientes ingresos públicos. En lo que corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, la DGTP remite los montos conforme al cronograma de desembolsos de los programas de endeudamiento para los 3 años consecutivos que comprende la programación multianual presupuestaria, tomando en cuenta los contratos o convenios respectivos de las operaciones concertadas y los montos de las operaciones por concertar. Para efectos de los recursos a incluirse en el presupuesto del año 1 de la programación multianual presupuestaria, se consideran las operaciones de endeudamiento concertadas y para los años 2 y 3 corresponden las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar. Asimismo, la DGTP remite los montos de la programación de ingresos para atender el servicio de la deuda nacional que se financia de manera parcial con cargo a los recursos de las fuentes de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito. No está de más volver a recalcar que la DGTP será la encargada de la consistencia de los registros del ROC. En cuanto a la fuente de financiamiento o recursos determinados, la DGPP estima los ingresos correspondientes a las transferencias por participaciones, recursos determinados, que comprenden el canon minero, hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal, petrolero, el sobrecanon petrolero, la regalía FOCAN, la regalía contractual y la renta de aduanas, la participación, el Fondo de Compensación Municipal o Foncomún y otros aprobados por norma expresa de conformidad con la normatividad vigente y los supuestos macroeconómicos proporcionados por la DGPMAC, de corresponder. Como hemos visto, los pliegos presupuestarios deberán de realizar proyecciones de saldos de balance y flujo, comenzando por el flujo de los recursos determinados. Deberán registrar información sobre los flujos de los ingresos de los rubros, contribuciones a fondos e impuestos municipales. Esto es, recursos distintos a los señalados en el numeral 24.5 del artículo 24 del Decreto Legislativo número 1440, según corresponda. Las estimaciones deben tener en cuenta los factores estacionales y normativos que pudieran incidir en la recaudación de los rubros ya mencionados. El flujo de los recursos directamente recaudados deberán registrar información sobre los flujos de los ingresos tomando en cuenta los factores estacionales que pudieran incidir también en su comportamiento, tales como información estadística de la captación, tendencia de incremento o su disminución, captación de nuevos conceptos de ingreso, variación en el monto de las tasas y cambios producidos en el marco legal, entre otros. Los gobiernos regionales y gobiernos locales deberán tomar en consideración, ojo, los compromisos fiscales del documento Compromisos de Ajuste Fiscal, o conocido como CAF, de ser el caso. Para el flujo de donaciones y transferencias, deberán registrar los flujos de los recursos provenientes de donaciones y o transferencias de acuerdo a los compromisos, convenios o contratos suscritos con otros países, agencias oficiales, organismos internacionales u otros pliegos no domiciliados en el país, o las donaciones y transferencias de carácter interno según corresponda. Finalmente, en ROC deberán registrar información de los flujos de programas de desembolsos, de las operaciones de endeudamiento, concertadas y por concertar, la programación de dichas operaciones, tanto para los años 2023, 2024 y 2025, se efectúa conforme al contrato respectivo y al cronograma de desembolsos acordado por el pliego con el marco de la normatividad vigente. Claro. La información registrada debe ser consistente con la información que maneja DGTP. Asimismo, los pliegos deberán de realizar y registrar los saldos de balance de las fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, y recursos por operaciones oficiales de crédito. Los pliegos deberán estimar para el año 1 de la programación multianual presupuestaria en base a su capacidad de ejecución de gasto y de recaudación de ingresos del año fiscal en curso, según la siguiente fórmula. El saldo de balance T más 1 será igual a la proyección de ingresos T menos proyección del devengado T, donde T es el año actual. Las proyecciones de ingresos y gastos o devengados son al cierre del año y los saldos de balance se estiman para todos los rubros de las citadas fuentes de financiamiento.
Para el año 2 y 3 de la programación multianual presupuestaria se aplica la misma fórmula, siéndote el año 1 y 2 de la programación multianual presupuestaria respectivamente. Nota importante a considerar: no deberá incluirse en el importe del saldo de balance el impuesto general a las ventas deducido del crédito fiscal, de corresponder las garantías monetarias recibidas, ni los ingresos por ejecución de carta fianza o penalidades que aún no se encuentren firmes ni consentidas a favor del pliego presupuestario. Asimismo, informarles que se les estará pidiendo a través del módulo de recolección de datos la precisión del submonto de saldo de balance que se estima se genere con cargo al FONCOR. En el registro consignan todo el estimado de saldo de balance del RD y en la ficha de recolección de datos solo lo relacionado al saldo del RD FONCOR. Durante la etapa de estimación de los ingresos, las entidades deberán realizar una estimación adecuada y precisa y evitar sobreestimaciones o subestimaciones. Ello considerando que dicha información será el marco referencial para determinar la APM para las fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios. Y que la incorporación de mayores ingresos, incluyendo los saldos de balance, durante la fase de ejecución presupuestaria tendrán un límite máximo, el cual será aprobado por decreto supremo del MEF a inicios de cada año fiscal, conforme a lo establecido por el artículo 50 del decreto legislativo número 1440. Asimismo, las entidades deberán tener en cuenta los clasificadores económicos vigentes, los clasificadores económicos de ingresos vigentes, ¿no? Las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales y los gobiernos locales no deben efectuar la estimación de ingresos respecto a los ingresos financiados con recursos del FONDES en el marco del número 30556 y modificatorias. De igual manera, el gobierno nacional y gobierno regional no deben efectuar la estimación de ingresos de transferencias del Seguro Integral de Salud ni del Fondo de Estímulo de Desempeño y Logro de Resultados Sociales, FED. Las oficinas de presupuesto de las unidades ejecutoras de las entidades de gobierno nacional y los gobiernos regionales deben registrar en el módulo de la programación multianual, la etapa de estimación de ingresos, la base legal que autoriza la recaudación de cada uno de sus registros, así como de corresponder la información de las asignaciones específicas de los recursos estimados para el periodo de la programación multianual presupuestaria, los cuales deben estar respaldados en una base legal. Con respecto a la base legal, en caso de la recaudación de recursos determinados y recursos directamente recabados, cuente con una norma que determine un uso específico de los recursos. Esta deberá de ser registrada en el módulo. Asimismo, deberán registrar la categoría y la genérica de gasto a las cuales se deben asignar dichos recursos, conforme al uso establecido en la norma ya antes mencionada. En cuanto a convenios y o contratos, en el caso de la recabación de donaciones y transferencias y de los recursos por operaciones oficiales de crédito, dispongan de contratos y o convenios que sustenten una asignación específica, la denominación y su número de las normas deberán ser registrados en el módulo. Asimismo, deberán de registrar la categoría y genérica de gasto a las cuales se deben asignar dichos recursos dada la base legal. Cabe precisar que los recursos por operaciones oficiales de crédito no pueden ser utilizados para cubrir gastos de carácter permanente, conforme a lo establecido ya en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú. Ahora sí, nos introducimos al módulo de la programación multianual, etapa de estimación de ingresos, para poder conocer sus funcionalidades y principalmente el proceso de registro de la estimación de ingresos por las unidades ejecutoras. Aquí paramos con la presentación y nos dirigimos al siguiente link para mostrar un ejemplo práctico. A ver. Esta va a ser la página ya conocida por muchos de ustedes. Es el módulo de programación multianual. Acá pueden entrar con el usuario y contraseña. El usuario y contraseña vienen a ser los mismos de la programación anterior. Y si no recuerdan su usuario y contraseña, tienen que generar un ticket a la mesa de ayuda, ¿no? Entonces, vamos a probar. Nuevamente, a ingresar. Listo. Nos aparecerá esta pantalla de preferencias de acceso, ¿no? Tenemos el periodo de ejecución, efectivamente es el 2022. Tenemos el periodo de programación para el 2023,
la etapa de presupuestaria, en este caso estamos en la etapa de estimación de ingresos, y el perfil. Vamos a quedarnos con el perfil de unidad ejecutora. Damos clic en siguiente y nos deriva a la interfaz de la etapa de estimación de ingresos. Nos dirigimos al lado izquierdo en procesos y seleccionamos estimación de ingresos. Y nos deriva a la interfaz completa de la etapa de estimación de ingresos, en este caso del pliego del gobierno regional de Tacna, ¿no? Como podrán visualizar, para este año en el módulo se han incorporado dos links. Uno se encuentra el video tutorial y por el otro lado las preguntas frecuentes que han sido consolidadas de la programación anterior. Estas preguntas frecuentes han sido elaboradas por los pliegos, entonces acá se han consolidado y ustedes pueden acceder libremente, ¿no? Para cualquier consulta. Entonces, continuando, tenemos acá las fuentes de financiamientos del pliego, tenemos recursos directamente recaudados, los recursos por operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias y canon y sobrecanon, regalías, rentas y participaciones. La información que ustedes van a encontrar en el módulo ya es una información precargada de la programación anterior. Entonces van a tener completo ustedes el monto del 2022, del 2023 y 2024. Entonces, el objetivo acá es que para el año 2022 ustedes ya con una nueva estimación, una nueva actualización en sus estimaciones, puedan, valga la redundancia, actualizar la recaudación 2022. Por ejemplo, vamos a entrar a la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. Seleccionamos la fuente y vamos a la opción de registrar. Luego de acá van a poder visualizar los clasificadores de ingresos de dicha fuente de financiamiento. Y, por ejemplo, cogemos el clasificador arancel especial por ingreso de bienes provenientes de depósitos francos. Entonces, digamos que la recaudación 2022 ya no es 1.000.000, sino hemos actualizado y decimos que es 1.500.000, ¿no? Hacemos el cambio. La recaudación 2023 nos mantenemos algo conservadores, así que lo mantenemos. Para el 2024 de igual manera y para el 2025, ya que ustedes cuando van a entrar a su módulo van a encontrar un monto de cero, ustedes tienen que acá realmente incorporar el monto de la estimación para ese año. En este caso, hemos decidido mantenernos algo conservadores y hemos puesto 1.400.000. Listo. Entonces, adicionalmente, también van a poder encontrar una columna que dice la base legal que autoriza la recaudación. En este ejemplo se ha colocado una resolución ministerial número 020. Ustedes van a tener que colocar acá la base legal que corresponde y para cada clasificador de ingresos, ¿no? Y asimismo, si por ejemplo ustedes han considerado de que van a tener una captación por otras fuentes y digamos que el año pasado no lo han registrado, tienen la opción de agregar un clasificador de ingresos. En esta opción se van a agregar clasificador, seleccionan, ¿no? El clasificador que ustedes deciden por genérica, por subgenérica, ¿no? Y específica de detalle. Ahí tienen la opción. Y ahora, digamos, si es que ustedes han decidido que no van a, digamos, ya no van a percibir ingresos por multas judiciales, tienen la opción de seleccionar el clasificador e irse a la opción de eliminar clasificador fácilmente, ¿no? Entonces, todos los cambios que ustedes están realizando tienen que siempre ir a la opción de guardar. Nunca olvidar guardar todos los cambios realizados. Entonces, seguimos con el ejemplo anterior. Digamos que esta recaudación también tiene una base legal que define un uso específico. Entonces, damos check acá y guardamos. Siempre guardamos. Entonces, y como se ha dicho en la presentación, que cada uso específico tiene que tener un sustento, tiene que tener un marco legal. Entonces, nos vamos a la opción de detalle de la asignación específica, colocamos acá, y en este ejemplo se ha asumido de que digamos que todo el monto recaudado para el 2023, 24 y 25 se está asignando, ¿no? Los 1.400.000 ya está asignado. Una vez ya habiendo identificado el monto con asignación específica, se van a la opción de guardar. Siempre guardar, ¿ok? Y nos vamos al sustento. En este caso, el sustento ya ha sido agregado, pero en caso, digamos, ustedes quieran agregar una secuencia, tienen la opción de dar clic en agregar secuencia y corresponde hacer todo el procedimiento, ¿no? Vamos a ver acá, ¿ok?
Acá en este caso, nosotros lo habíamos ya rellenado para el 2023 con un monto asignado de 1.400.000. Acá también. 1.400.000 y 1.400.000. Listo. A ver. Eligen el tipo de documento marco legal. Para eso van a encontrar una lista desplegable con todos los documentos. Y pueden, de acuerdo a lo que corresponda, tienen la opción de elegir, ¿no? Puede ser, por ejemplo, resolución o decreto supremo. El marco legal número 004, por ejemplo. 004 de 94. ¿Listo? Ahora, acá está la opción de si se debe presupuestar o no. Hay que considerar que si colocamos sí, es que estos recursos realmente ya se encuentran firmes y consensuados para la entidad. Ojo, ¿no? Para que se pueda presupuestar. Y en la descripción sí es necesario que pongan o que coloquen hacia dónde están dirigidos esos recursos. Ya nos van adelantando ahí hacia dónde es que se deberían asignar esos recursos, ¿no? Puede ser para el pago de sus servicios de la organización, ¿no? Y se iría para la genérica GG3, gastos corrientes, por así decirlo. Entonces, nosotros vamos a poner cancelar porque acá ya tenemos el ejemplo. Cuando ya ustedes completen la información, se van a encontrar con estas primeras secuencias, ¿no? Donde la recaudación estimada del 2023 es 1.400.000, para el 2024 también es el mismo monto y para el 2025 de igual forma. El tipo de marco legal que se ha incorporado en esta sesión es del Decreto Supremo, el marco legal número 004/94, y hemos elegido la opción de que sí se debe presupuestar. En la descripción hemos incluido que este ingreso corresponde a eventos administrativos, ¿no? Del Fondo de Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, cuyo uso está destinado para financiar la organización y funcionamiento del Consejo, gastos corrientes. Muy bien. Entonces, ya una vez colocado la asignación específica, podemos ir a asignar la genérica de gasto. ¿Hacia dónde se están yendo estos recursos? Vamos a la opción de genérica de gasto. Y para este caso en particular, estos recursos se están dirigiendo a la genérica de gasto 3, bienes y servicios, ¿no? Todo el monto asignado. Puede ser que no solamente se vaya a bienes y servicios, sino también puede ser otros gastos o personal y obligaciones sociales. Claro, esto depende de qué es lo que dice la norma legal. En este caso, bienes y servicios. Ponemos aceptar y también vamos a ver este cambio que hemos realizado en la parte inferior del módulo. Muy bien. Obvio, si es que también ha habido un error o una equivocación al momento de la descripción o poner el dispositivo legal, tenemos la opción de modificar secuencia, como de eliminar. Entonces cerramos, guardamos, bueno, ya están guardados satisfactoriamente, y cerramos. Muy bien. Todos los cambios que hemos realizado lo podemos visualizar en reportes. Para este año se han generado 3 reportes adicionales de los que ya ustedes conocían para un mayor detalle de cuáles son los registros que ustedes han estado realizando en el módulo. Bueno, tenemos ya el detalle de ingreso que ya es bien conocido por ustedes, que nos muestra el monto total por clasificador de ingreso registrado. Si quieren un reporte del detalle de ingresos, que incluye la base legal que autoriza la recaudación, ¿no? Pueden también sacarlo, imprimir, ya que está, y justamente aquí está la base legal que autoriza la recaudación. Ahora, vemos el detalle de ingresos con asignación específica. Tenemos un reporte de partidas de ingreso con asignación específica. Vemos los montos totales, la asignación, el monto asignado para los periodos de la programación. Y si queremos el detalle de las partidas de ingresos con asignación específica, tenemos de igual forma. Tenemos los montos que han sido asignados con marco legal para los 3 periodos, el tipo de documento,
el marco legal, en este caso que habíamos colocado el número 00924, y si es que se debe presupuestar, y la descripción de dicho marco legal. Asimismo, tenemos la opción de elegir reportes de las partidas de ingresos con asignación específica que incluye gastos, es decir, hacia dónde se están yendo los recursos. Y lo podemos visualizar acá. Se crea una línea adicional donde te dice que el monto asignado se está yendo a gastos corrientes, específicamente la genérica de gasto GG3. Entonces, muy bien. Hasta acá concluye el registro en el módulo de estimación de ingresos. Espero que este pequeño ejemplo práctico les haya servido para que puedan registrar ¿no? sin problemas. De igual manera están las preguntas frecuentes y está un video tutorial que les guía el paso a paso para poder registrar sus estimaciones en este módulo. Entonces, muchas gracias. Continuamos con la presentación. Ok. Muy bien. Como es de su conocimiento, cada pliego desarrolla su propia metodología de estimación de ingresos. No obstante, se propone una metodología que podría aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. Esta propuesta consiste en un análisis de series de tiempo y tasas de crecimiento conforme a lo siguiente. Veamos. Se parte de la información histórica de recaudación mensual, en este ejemplo, el periodo 2014 hasta 2021, a nivel de clasificador de ingresos. Se recomienda evaluar efectivamente la información para definir qué conceptos de ingresos se estima por series de tiempo y a qué conceptos se aplican tasas históricas. Se consideran los siguientes criterios. Primero, la cantidad de información. A través de la clasificación de las series en dos grupos, series con datos completos y series con datos suficientes, tomando en cuenta el número de datos, frecuencia de recabación. Y en nuestro ejemplo, la serie completa presenta una observación por mes por los 8 años de estudio, mientras que una serie con datos suficientes tiene por lo menos 5 años de aparición. Segundo, la calidad de la información. Considerando cuántos registros diferentes de ceros se tiene históricamente, ¿no? Si el radio de ceros de cada serie es mayor al 50%, podría clasificarse como serie con poca información y viceversa, ¿no? Tercero, está la variabilidad de información, el coeficiente de variación, y en términos presupuestales sería la variabilidad de la recaudación. Luego de este análisis, se procede a estimar por series de tiempo. Por ejemplo, podemos utilizar modelos ARIMA o SARIMA, aquellos conceptos con información al menos suficiente y poco variable. Y los conceptos con poca información o muy variables se pueden estimar utilizando tasas de participación históricas, como la proyección de la tasa de participación mensual de dicho concepto en el total anual. Finalmente, se pueden colocar tasas mínimas y máximas asumiendo que la recuperación de nuestra economía es gradual, según las proyecciones del marco macroeconómico multianual, ¿no? Posteriormente a la estimación, se recomienda revisar la información empleando alertas de variaciones respecto a lo histórico que el pliego considere significativas, así como un análisis cualitativo para buscar explicar casuísticas que puedan tener el pliego en algunos conceptos. Asimismo, se muestran ejemplos de registros de base legal que definen usos específicos respecto al RDR y en base a la experiencia del ejercicio de estimación de ingresos anterior, estos registros fueron principalmente de dos tipos, ¿no? TUSNE o normas que regulan actividades de comercialización de bienes y servicios, así como normas que establecen recursos con condición de intangibles o que tienen un uso específico. Estos tipos de normas son los que principalmente el pliego consignaba como dispositivos legales que definen asignaciones específicas. Como siguiente paso, los pliegos deberán de participar en las reuniones virtuales de sustentación, la cual está programada para el 21 de febrero. Previo a ello se desarrollará una capacitación sobre los lineamientos a considerar para estas reuniones de sustentación de la programación, aproximadamente el 8 de febrero. En líneas generales, se deberá sustentar la metodología utilizada por el pliego para proyectar su recaudación. El siguiente cuadro muestra los deadlines o plazos establecidos para que el pliego pueda cumplir con sus funciones en el marco de la programación de ingresos. A ver, veamos.
el gobierno nacional y regional registrará los ingresos en el módulo CIAF y asignaciones específicas del 2 de febrero hasta el 11 de febrero. En cuanto al gobierno local registrará sus ingresos en el módulo CIAF a partir también del 2 de febrero, pero se extiende hasta el 18 de febrero. Los gobiernos nacionales y regionales asistirán a reuniones de sustentación. Hay pliegos priorizados de acuerdo al anexo 2 de la directiva, y esto se llevará a cabo entre el 21 de febrero hasta el 4 de marzo. Y la modificación del registro de acuerdo a las reuniones de sustentación tiene un periodo también desde el 21 de febrero hasta el 8 de marzo. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Leslie, por tu presentación. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de recibir el material de esta capacitación. Ahora sí, continuamos con el bloque de preguntas de nuestros participantes que nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. La primera pregunta: ¿dónde se puede encontrar mayor detalle de la etapa de estimación de ingresos? Muchas gracias, Marieli, por la pregunta. Bueno, la etapa de estimación de ingresos se encuentra, como bien lo mencionamos, en el marco del artículo 8 de la Directiva de Programación Multianual y Formulación de Presupuesto. Actualmente ya la DGPP viene realizando las gestiones necesarias para su publicación. Apenas se publique, podrán encontrarlo en la web del Ministerio de Economía. Sí. Gracias. ¿Qué metodologías se pueden utilizar para cuantificar y demostrar el alza o caída en la recaudación de los ingresos RDR, considerando las medidas adoptadas ante la emergencia económica? Perdón, sí, ante la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Oh, ok. Buena pregunta. Bueno, con la finalidad de cuantificar el alza o la caída de los ingresos del RDR, se plantea una estimación simple, simplificada del contractual de la recaudación 2021 y su posterior comparación de la recaudación observada del 2021, ¿no? Este proceso de estimación del contrafactual se realiza tomando un promedio simple o ponderado de la recaudación de los últimos 3 años previos a la pandemia. Pueden incluir el 2021 también, si lo ven necesario. Esto a nivel de pliego, ejecutora y clasificador. Y a frecuencia mensual para controlar por estacionalidad. La variación de la recaudación observada versus la esperada, o sea, promedio simple, ponderado y mensual, puede servir de proxy y cuantificador del impacto de la pandemia sobre esta fuente de financiamiento. Gracias. Otra consulta, Leslie. ¿Se programan los ingresos provenientes del FONDES, SIT y FED? Bueno, los pliegos presupuestarios no deberán efectuar la estimación de ingresos respecto a los ingresos financiados con recursos del FONDES, en el marco de esto de la ley número 30.556 y modificatorias, ¿no? De igual manera, los pliegos del gobierno nacional y de los gobiernos regionales no deben efectuar la estimación de ingresos de las transferencias del SIS, ni del Fondo de Estímulo de Desempeño y Logros de Resultados Sociales, o conocido como FED. En caso se resuelva agregar dichos conceptos en la disponibilidad de recursos para la APM, estos ya se calcularán aparte y se agregarán por fuera. Gracias, Leslie. Tenemos otra consulta. ¿Corresponde programar su operación en trámite por endeudamiento externo en el módulo de programación multianual en el marco de la estimación de ingresos para el periodo 2023-2024 y el año fiscal en curso? Gracias. Sí, sí corresponde programar operaciones por endeudamiento externo por concertar en el módulo de la programación multianual, ¿no? Etapa de estimación de ingresos 2023 y 2025. Más aún si dicho endeudamiento espera concertarse y generar desembolsos en los años 2024 o 2025. Asimismo, en la reunión de sustentación, los pliegos deberán detallar los montos estimados por la entidad que financia y programa de endeudamiento. Gracias. Otra pregunta. ¿Se puede estimar el monto del saldo de balance 2023 de la fuente de financiamiento ROC
externo e interno, de ser el caso, y para los demás años correspondería a la interno y externo que se tienen en contrato. Sí, se puede estimar el monto de saldo de balance del 2023 de la fuente de financiamiento ROC, de ser el caso, y para los demás años, la fuente ROC correspondería a la estimación del ROC interno y externo que se entiende concertado y por concertar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Leslie, por las respuestas. Ahora sí, estimados participantes, de esta manera culminamos con la presente capacitación. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público en la sede Conectamer de su localidad. Los contactos lo pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.